El discurso en los medios argentinos. Desde 1983 a la actualidad, hasta este presente, los grandes comunicadores de la Argentina han acompañado, confrontado o condicionado a los gobiernos nacionales. Por solo nombrar algunos, Majul, Lanata, Feynman y otros nombres marcaron la agenda pública con su posicionamiento político y su capacidad de moldear la percepción social. Pregunta, ¿hasta qué punto los medios influyeron en el devenir de la democracia? El regreso de la democracia en 1983 trajo consigo la promesa de una prensa absolutamente libre. Con Raúl Alfonsín, la mayoría de los medios buscaron sostener el consenso democrático y acompañar también este proceso de reconstrucción institucional. Sin embargo, pronto surgieron tensiones. La cobertura crítica del juicio a las juntas, las leyes de obediencia debida y punto final, y finalmente la crisis hiperinflacionaria que marcaron un giro en la relación entre la prensa, los medios de prensa y los comunicadores y el poder. Ya en la década del 90, en los años 90, bajo Carlos Menem, los grandes multimedios, en especial Clarín y Nación, abrazaron el modelo neoliberal. Periodistas como Joaquín Morales Solá o Mariano Grondona funcionaron como legitimadores del menemismo, mientras que otros críticos quedaron relegados a medios alternativos. La concentración mediática, la privatización de canales y radios consolidaron un poder comunicacional capaz de blindar al oficialismo frente a denuncias de corrupción. La crisis del 2001 y la llegada de Néstor Kirchner allí por el año 2003 transformaron el mapa político. Jorge Lanata, que en los 90 se había posicionado como una voz disruptiva contra el poder, recordarán ustedes a través, por ejemplo, del diario Página 12, viró hacia una oposición férrea respecto al kirchnerismo, primero con su Día D en América y luego desde el grupo Clarín. Luis Majul también, que hoy mi compañero lo mencionaba, con su estilo inquisitivo se convirtió en una de las caras visibles de la denuncia permanente contra Cristina Fernández de Kirchner, amplificando la agenda judicial y también la política de oposición. En paralelo emergieron voces oficialistas o afines al proyecto nacional y popular. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales, que se consolidó como referente en defensa del kirchnerismo frente al avance del grupo Clarín, mientras que Gustavo Silvestre, por ejemplo, tras su salida de TN, en las dos voces, recordarán ustedes, encontró en C5N, luego de su paso por América, un espacio para disputar lo que nosotros denominaríamos sentido común. Durante el gobierno de Mauricio Macri, del 2015 al 2019, la balanza mediática mostró su peso. Gran parte de la prensa hegemónica jugó un rol de blindaje, minimizando los impactos del ajuste económico, la deuda del Fondo Monetario Internacional, contraída por el actual también ministro de Economía, Caputo. Sí, y por supuesto también un blindaje al tema de los tarifazos. En contraste, periodistas como Roberto Navarro y programas como El Destape eligieron como contrapeso narrativo la denuncia de aquello que el resto no relataba y al mismo tiempo invisibilizaba. Con la llegada de Alberto Fernández y luego de Javier Milei, el escenario volvió a cambiar. Eduardo Feynman y Jonathan Viale se posicionaron como portavoces del discurso opositor al frente de todos, empujando la agenda de la casta política que Milei capitalizó. Hoy, en la actualidad, con un presidente libertario que gobierna más que, sobre todo por redes sociales, que por conferencias de prensa, los medios tradicionales enfrentan un desafío: seguir marcando la agenda o resignarse a amplificar los posteos en X, antes Twitter, y los posteos en TikTok del propio mandatario. El impacto tal vez que habría que analizar sobre la audiencia y los gobiernos, ¿no? El periodismo argentino dejó de ser un mero mediador de la información para convertirse en actor político de peso. La construcción de relatos desde la pesada herencia hasta la corrupción K o la casta modeló la percepción ciudadana e incidió directamente en la gobernabilidad de los distintos
presidentes. Hemos nombrado prácticamente a todos desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad. La agenda judicial impulsada por ciertos medios erosionó la imagen de Cristina Fernández, el blindaje mediático sostuvo a Macri en medio de la crisis y hoy el discurso fragmentado y polarizado condiciona el margen de adicción al oficialismo libertario, debemos decir, actualizando también esto que escribí apenas ayer, cada vez menos. En conclusión, desde Alfonsín hasta Milei, el periodismo argentino mutó de garante democrático a actor político, con intereses explícitos. La frontera entre informar y militar se desdibujó y figuras como Lanata, Majul, Feynman o Morales encarnan esa metamorfosis. A no enojarse es lo que han ido demostrando a través de los medios y es algo absolutamente público. La pregunta abierta es si los medios seguirán siendo un factor de poder que condiciona a presidentes o si las redes sociales y la comunicación directa del líder de turno terminará por arrebatarles el monopolio del discurso público. Ayer, y para terminar, escuchaba una definición muy interesante del periodismo. El periodismo no solamente está para informar, sino también está para generar cambios y para mostrar también, obviamente, la realidad. Hasta aquí, entonces, esta columna Claudia